Los soldados habían arrastrado al reo hasta la pequeña columna, sujetándolo nuevamente a la argolla. Y los verdugos reanudaron los azotes, sumamente irritados por aquel contratiempo. Los golpes, cada vez más implacables, fueron humillando poco a poco el cuerpo del maestro, que terminó por doblar las rodillas, mientras sus dedos, chorreando sangre, se crispaban por el dolor. A cada latigazo, Jesús había empezado a responder con un corto y apagado gemido. Una vez traducidas las ondas ultrasónicas a imágenes, el resultado de la flagelación apareció ante nosotros en todo su dramatismo. Los verdugos, consumados especialistas, sabían muy bien qué zonas podían tocar y cuáles no. Desde un primer momento nos llamó la atención el hecho increíble de que ninguna de las costillas hubiera sido fracturada. La precisión de los latigazos, en cambio, había ido abriendo los costados de Jesús, hasta dejar al descubierto las bandas fibrosas o aponeurosis de los músculos serratos. El dolor al lastimar estas últimas protecciones de las costillas tuvo que alcanzar umbrales difíciles de imaginar. En opinión de los expertos de caballo de Troya, superiores, incluso, a los 22 JND. Por supuesto, amplias áreas de los músculos de la espalda, dorsales, infraespinosos y deltoides, aparecieron rasgadas y sembradas de hematomas que, al no reventar, tensaron extraordinariamente lo que le quedaba de piel, multiplicando la sensación de dolor. En aquel examen de los tejidos superficiales, los investigadores quedaron sobrecogidos al comprobar cómo los legionarios habían elegido las zonas más dolorosas, pero menos comprometidas, de cara a una posible parada cardíaca que hubiera fulminado quizá al nazareno. Eligieron principalmente las partes delanteras de los muslos, pectorales y zonas internas de los músculos, evitando corazón, hígado, páncreas, vaso y arterias principales, como las del cuello. Al cambiar la frecuencia de los ultrasonidos, pasando a 3,5 MHz, el análisis de los órganos internos puso de manifiesto, desde el primer momento, una considerable pérdida de sangre. La volemia de Jesús, o volumen total de sangre, fue fijado entre 6 y 6,5 litros. Pues bien, después del durísimo castigo de la flagelación, esa volemia había descendido en un 27%. Eso significaba que el Galileo había derramado en total, desde los ultrajes en la sede del Sanedrín, alrededor de unas 6 litros de sangre. Una cantidad importante, aunque no lo suficiente como para alterar de forma definitiva, física y psíquicamente, a una persona normal. Y una prueba de ello es que Jesús de Nazaret aún tuvo fuerzas y claridad de mente para responder a las preguntas que se le formularon después de los azotes. Sin embargo, aquel derrame circulatorio tuvo que provocar en él una creciente angustia, palpitaciones esporádicas, debilidad y, sobre todo, una sed sofocante. En cuanto a su frecuencia cardíaca, las oscilaciones fueron continuas. En algunos de los golpes, especialmente en uno de los últimos, que caería directamente sobre los testículos, el pico alcanzó las 170 pulsaciones por minuto, cayendo rápidamente a 90 y provocando el segundo desvanecimiento. La tensión arterial, por la intensa descarga de adrenalina, se elevó también algunos momentos hasta 210 milímetros H20 de máxima, si bien luego el progresivo agotamiento de la adrenalina fue dando lugar a un dominio del sistema vago y su intermediario, la acetilcolina, que se acompañó de un descenso de la tensión arterial que ya al final del suplicio se tradujo en un casi total estado de postración. El análisis del torrente sanguíneo nos permitió también la confirmación de un hecho que resultaba evidente: el sucesivo aumento de los índices de sodio, cloro y de la presión osmótica eran señales inequívocas de la importante deshidratación que había empezado a experimentar el organismo del Hijo del Hombre. Cuadraginta. El golpe 40, que en realidad hacia el número 80, si tenemos en cuenta los 40 primeros, cayó sobre un hombre prácticamente derrotado.
El maestro, con el cuerpo deformado por los hematomas y materialmente bañado en sangre, apenas si se movía. Sus imperceptibles lamentos se habían ido apagando y solo resonaba ya en el patio el chasquido de los látigos al clavarse en su carne y el cada vez más agitado resoplar de los verdugos, visiblemente agotados. Hacía tiempo que el nazareno se había hecho prácticamente un ovillo, con la cabeza y parte del tórax reclinados sobre los brazos, en posición fetal. Los golpes, cada vez más lentos y espaciados, seguían desgarrando sus nalgas, vientre, costados y zonas laterales de las piernas, hiriendo, incluso, las plantas de los pies. Algunos de los legionarios, aburridos o conmovidos por aquella salvaje paliza, habían empezado a abandonar el lugar, ocupándose en sus quehaceres habituales. Civilis, que venía observando el progresivo agotamiento de los verdugos, dirigió una significativa mirada a Lucilio, el gigantesco centurión que yo había visto en el apaleamiento del soldado romano. El de Penounie comprendió las intenciones del praemes priori, abriéndose paso a empujones entre los miembros de la cohorte, levantó su brazo capturando al vuelo el flagrum del legionario situado a la derecha del maestro, cuando aquél se disponía a descargar un nuevo golpe. La súbita presencia de aquella torre humana, empuñando el látigo de triple cola, fue suficiente para que ambos verdugos se retiraran, dejándose caer, casi sin respiración, sobre las losas del patio. Y la soldadesca, conocedora de la fuerza y crueldad del oficial, guardó silencio, pendiente de todos y cada uno de los movimientos de aquel oso. Lucilio acarició las correas, limpiando la sangre con sus dedos. Después, colocándose a 1 metro del costado izquierdo del prisionero, levantó su brazo derecho, lanzando un preciso y feroz latigazo sobre la parte baja de las nalgas de Jesús. El zurriagazo debió tocar el coxis y el afilado dolor reactivó el sistema nervioso del rabí, que llegó a incorporarse durante algunos segundos. Pero, en medio de grandes temblores, sus músculos fallaron, hincándose de rodillas. Los legionarios acogieron aquel estudiado ataque con una exclamación que iría repitiéndose a cada latigazo. «Cedo alteram». Un segundo golpe, dirigido esta vez a la corva izquierda, hizo gemir al maestro, al tiempo que la soldadesca repetía entusiasmada: «Cedo alteram». El tercer, cuarto y quinto latigazos cayeron sobre los riñones. «Cedo alteram. Cedo alteram. Cedo alteram». La violencia de Lucilio era tal que los astrágalos de carnero quedaban incrustados en la carne, provocando en cada golpe una copiosa hemorragia. «Cedo alteram. Cedo alteram». Las descargas sexta y séptima se centraron en cada uno de los pabellones auditivos de Jesús. Y casi instantáneamente, por ambos lados del cuello corrieron unos gruesos goterones de sangre. El maestro inclinó su cabeza sobre el aro de metal y el centurión buscó el costado derecho, vaciando toda su furia sobre el ombligo de Cristo. «Cedo alteram». El salvaje impacto sobre el vientre del reo afectó decisivamente a su ya castigado diafragma, cortando prácticamente su penosa respiración. Aquel, probablemente, fue uno de los momentos más delicados del castigo. Durante unos segundos que me parecieron interminables, la caja torácica del Galileo permaneció inmóvil. Pero, al fin, los músculos intercásteles reaccionaron, aliviando la tensión pulmonar. «Cedo alteram». El noveno latigazo, propinado por el coloso en el desgarrado costado derecho de Jesús, y pienso que lanzado con toda intención sobre los abiertos músculos serratos para disparar así la congelada respiración del reo, emitió un sonido hueco, como si las tabas hubieran golpeado directamente sobre las costillas. El ímpetu del oficial, que había empezado a sudar copiosamente por su frente, fue tal que el cuerpo del nazareno se desequilibró, cayendo sobre el lado izquierdo. Es muy posible que, en aquellos instantes,
otro dolor, difuminado por el atroz calvario de la flagelación, estuviera golpeando el organismo del Galileo. Me refiero a la vejiga urinaria de Jesús. Su rebosamiento debía ser tal que, involuntariamente, los esfínteres de los uréteres se abrieron, provocando una abundante micción. Aproximadamente, a juzgar por el tiempo que duró el derrame urinario, la vejiga debía albergar entre 350 y 400 centímetros cúbicos. Por fortuna, la orina, aunque sumamente amarilla, no arrastraba sangre. Pero aquella descarga involuntaria de orina solo sirvió para provocar las risotadas de los romanos y un ataque mucho más violento de ira en Lucilio, que tomó aquel gesto como un insulto personal. Y levantando el látigo, lo dirigió con rabia hacia los testículos del maestro. Una de las puntas del flagrum tocó la piel del escroto y las otras dos cayeron sobre la bolsa testicular. Jesús reaccionó ante el lacerante golpe encogiéndose, al tiempo que sus pulsaciones se aceleraban y un gemido desgarrador se confundía con el último, cedo alteram. Inmediatamente, su pulso bajó a 90 y el maestro, palideciendo, perdió el conocimiento. Civilis levantó su vara nuevamente, ordenando a los soldados que inspeccionaran al reo. Después, aproximándose al procurador, le pidió instrucciones. ¿Debía continuar el castigo? Y antes de que Poncio tomara una decisión, el brutal Lucilio insinuó al gobernador que, dada la situación del prisionero, lo mejor sería rematarle allí mismo. Pilato dirigió su mirada al cuerpo agarrotado y sanguinolento del rabí, dudando. Y el oficial que había ejecutado aquella última parte de la flagelación echó mano de su espada, convencido de que el buen sentido de Poncio se inclinaría por la solución que acababa de proponer. Pero el agua que había sido baldeada nuevamente sobre la cabeza y nuca del prisionero estimuló el precario estado de Jesús, que, lentamente, fue recobrando el sentido. Aquella progresiva recuperación del Nazareno inclinó a Pilato a seguir con su plan y antes de retirarse del patio porticado indicó a Civilis que atendiera al Galileo, llevándole a su presencia en cuanto fuera posible. Eran las 11 de la mañana. Los legionarios soltaron las cuerdas y a duras penas apoyaron la espalda del prisionero contra la columna que había servido para la flagelación. Uno de los soldados se colocó en cuclillas por detrás del mojón, procurando sostener por los hombros el maltrecho cuerpo de Jesús. El gigante, con las piernas extendidas sobre el pavimento, respiraba aún con dificultades, acusando con esporádicos estremecimientos el sinfín de puntos dolorosos. Aquellos temblores fueron haciéndose cada vez más intensos y continuados y temí que la fiebre hubiera hecho presa en el maestro. No me equivocaba. Otro legionario, siempre bajo la atenta vigilancia de Civilis, acercó un segundo caso a los labios del rabí, obligándole a beber una nueva dosis de agua con sal. Algunas de las heridas habían empezado a coagular y muchos de los reguerillos comenzaron a secarse. Las brechas de los costados, sin embargo, seguían manando sangre, que caía a intervalos sobre las losas, impulsada por cada uno de los movimientos respiratorios, cada vez más cortos y rápidos. El centurión movió la cabeza en señal de desaprobación. No hacía falta ser médico para darse cuenta que el castigo había sido tan desproporcionado como para temer por la vida del reo. Y antes de que fuera demasiado tarde, desconecté el sistema ultrasónico, pulsando el segundo clavo. Al activarlo, el minicomputador alojado en la vara de Moisés dio paso al flujo de rayos infrarrojos, dispuestos para los análisis de teletermografía dinámica. Como ya señalé anteriormente, las crótalos o lentes especiales de contacto me permitían dirigir el sistema de teletermografía hacia las áreas deseadas, pudiendo ordenar así el cúmulo de exploraciones. Las imágenes obtenidas por este procedimiento fueron sencillamente dramáticas. La mayor parte del cuerpo de Jesús, bañado con sangre venosa,
ofrecía una tonalidad roja parduzca, mientras los hematomas, mucho más calientes, arrojaron un color azul intenso. El rastreo nos permitió observar cómo la red arterial principal no había sido dañada, aunque la vascularización cutánea y el sistema venoso superficial, especialmente en extensas zonas dorsales, presentaban numerosos destrozos. Según los médicos del proyecto, en el supuesto de que el maestro hubiera conservado la vida, su recuperación, con las técnicas y fórmulas de aquella época, se hubiera prolongado por espacio de más de 3 meses. El análisis de las retinas fue satisfactorio. El color amarillento rojizo de las mismas vino a demostrarnos que la visión era correcta. No pudo decirse lo mismo de algunas de las articulaciones, en especial la de la pierna izquierda, hueco popliteo, y las de los hombros, seriamente afectadas por las bolas de plomo y los astrágalos de carnero. La temperatura dérmica de estas articulaciones, extraordinariamente inflamadas, había aumentado su temperatura hasta 3 grados centígrados. En cuanto a la alta temperatura general, oscilante entre los 39 y 40 grados, vino a ratificar mi impresión personal: Jesús había sido presa de la calentura, que ya no le abandonaría hasta el momento de la muerte. El minucioso recorrido sobre el cuerpo del Galileo nos permitió distinguir, al menos, 225 puntos calientes correspondientes a otros tantos impactos provocados por los flagrum. Las escoriaciones, hematomas y desgarros habían originado otras tantas áreas inflamatorias, generalmente circulares, que marcaban con su alta temperatura el trágico mapa de los azotes. Esta fue la guía de la flagelación, pormenorizada por el ordenador central del módulo: espalda y hombros, 54 impactos, cintura y riñones, 29, vientre, 6, pecho, 14, pierna derecha, zona dorsal 18, pierna izquierda, dorsal 22, pierna derecha, zona frontal 19, pierna izquierda, frontal 11 impactos, brazo derecho, ambas caras 20, brazo izquierdo, ambas caras 14, oídos, un impacto en cada uno, testículos, 2 y nalgas, 14 impactos. A estos destrozos hubo que añadir un sinfín de estrías o arañazos producidos por las correas de los látigos. La inmensa mayoría de estas lesiones tenía una longitud de 3 centímetros, con la típica forma de pesas de gimnasia, ocasionadas por los escorpiones de las puntas, bolas de metal y tabas. En síntesis, un castigo tan brutal que ninguno de los especialistas del proyecto llegó a comprender jamás cómo aquel hombre pudo resistirlo. «Basta ya. Ponedle en pie y vestidle». La voz del oficial jefe resonó cargada de impaciencia. Y mientras los infantes tiraban de Jesús, yo desconecté los circuitos de la vara de Moisés, guardando las lentes de contacto. Fue menester que 2 legionarios apuntalaran el maltrecho cuerpo del maestro al recuperar la posición vertical. Su extrema debilidad hizo que sus rodillas se doblasen, obligando a los soldados a sujetarle por las axilas. Otros romanos, a una orden de Civilis, acudieron en ayuda de sus compañeros, procurando que el prisionero no se desplomase sobre el enlosado. Al ser izado, algunas de las heridas, especialmente las de los costados, volvieron a sangrar a borbotones y los riachuelos de sangre recorrieron rápidamente su vientre, ingles, muslos y piernas, hasta derramarse sobre las losas. Alguien recogió sus ropas y, tras enfundarle la túnica, dispuso el manto sobre el hombro izquierdo, fajando después el tórax. El ropón quedó firmemente sujeto sobre el pecho y espalda de Jesús, de forma que, juntamente con la túnica, hicieron las veces de vendaje. Aquellos romanos sabían que aquel era un excelente procedimiento para taponar muchas de las brechas, cortando así parte de las hemorragias. Sentí un estremecimiento al imaginar lo que podía ocurrir en el momento en que el Galileo fuera desposeído de sus ropas.
Si los coágulos quedaban encolados al tejido, como así debía ser, la retirada de la túnica significaría un nuevo y doloroso suplicio, con la consiguiente apertura de las llagas. La sangre empapó inmediatamente la túnica blanca, que comenzó a gotear por las mangas y por el borde interior. Y el esponjoso tejido se vio teñido con innumerables y anárquicos corros rojizos. Los soldados obligaron al nazareno a dar algunos pasos, pero, cuando apenas había arrastrado sus pies descalzos sobre el pavimento, las fuerzas le abandonaron, desmoronándose. La rápida intervención de los legionarios de Civilis evitó que cayera al suelo. El grupo interrogó al centurión con la mirada y éste, desalentado, indicó a sus hombres que le sentaran en uno de los bancos de madera del pórtico. Civilis comprendió que, de momento, era inútil conducir al reo hasta la terraza donde debía esperar el procurador. Hubiera sido absolutamente necesario que varios infantes le acompañasen y sostuviesen. Los temblores febriles seguían sacudiendo el cuerpo del nazareno que, poco a poco, paso a paso, fue conducido por los romanos hasta uno de los asientos situado en el lado oriental del patio. Mientras, otros legionarios habían iniciado la limpieza del enlosado y de la columna sobre los que había tenido lugar la flagelación. Los caballos volvieron junto a la fuente y sus cuidadores siguieron cepillándoles y restregando los lomos con manojos de poleo, cuyo olor, según la creencia popular, mataba los piojos. El centurión se quitó el casco y, tras meditar unos segundos, se alejó del pórtico, en dirección al túnel que llevaba al pretorio. Debo señalar que, conforme observaba el renqueante caminar del maestro, una visible cojera en la pierna izquierda me llevó a la conclusión de que el latigazo de Lucilio en plena corva había alterado la articulación de dicha rodilla. Este extremo sería posteriormente ratificado, como ya indiqué, por el examen teletermográfico. Jesús fue sentado, al fin, sobre uno de los bancos. Y al hacerlo, un rictus de dolor se dibujó nuevamente en su rostro. Era muy posible que aquel gesto estuviera provocado por los golpes en el coxis o en los riñones. Al apoyarse en la madera, el hueso inferior de la columna y las zonas lumbares debieron acusar el contacto con el asiento y el respaldo, respectivamente. Durante algunos minutos, la actitud de los legionarios fue tranquila, incluso correcta. Dos siguieron junto al nazareno, pendientes de su recuperación, y el resto se dirigió a uno de los corrillos que vociferaba desde una de las esquinas del patio. Al ver que el maestro se encontraba algo más tranquilo, no pude resistir la tentación y me aproximé también al círculo de legionarios que, sentados o en cuclillas, centraban su atención en una de las losas del pavimento. Al asomarse por encima de las cabezas de los soldados comprobé que se trataba de un juego, una especie de 3 en raya, descrito ya por Plutarco. Usando sus espadas, los miembros de la guarnición habían trazado un círculo sobre una de aquellas losas, grabando también en el interior de dicho círculo una serie de toscas figuras y letras. Pude distinguir una B, que servía, al parecer, para la llamada jugada del rey, o de Basileus, en griego, y una corona real. Todas estas figuras aparecían separadas unas de otras mediante una línea que zigzagueaba por el interior del círculo. Los participantes utilizaban 4 tabas, previamente marcadas con letras y cifras, que eran lanzadas sobre el círculo, cantando las diferentes jugadas, según las figuras o letras donde acertaran a caer. El juego fue animándose paulatinamente y varios de los legionarios cantaron jugadas como la de Alejandro, Darío y el Efebo. Por último, uno de los jugadores tuvo la fortuna de que uno de sus huesecillos fuera a rodar hasta la corona, gritando la jugada del rey, que equivalía a nuestro jaque mate, y, por tanto, al final del entretenimiento. Los soldados recogieron las tabas y el que había ganado, influido seguramente por aquel último golpe de suerte, reparó en el Galileo,
animando a sus colegas a proseguir el juego, pero esta vez con un rey de verdad. La idea fue acogida con entusiasmo y el grupo se dirigió